A veces el fútbol construye vínculos más fuertes que cualquier frontera, porque hay personas que no necesitan compartir una bandera desde la cuna para terminar sintiéndola como propia. Mi gente, hoy les traigo la historia de un arquero que llegó desde Argentina persiguiendo una oportunidad y que con el tiempo terminó convirtiéndose en líder y capitán de una generación. Esta es la historia de un futbolista que antes de alcanzar el éxito tuvo que encontrar algo todavía más difícil. Un lugar al que realmente pudiera llamar hogar. Mi gente, esta es la historia del Candado de la Tri. Los invito a repasar la historia de Hernán Galíndez. Esta es una historia distinta. De hecho, esta historia empieza lejos de Ecuador. Muy lejos de Quito, lejos de la altura, lejos inclusive de la camiseta tricolor que años después terminaría cambiándole la vida a su protagonista. Hernán Ismael Galíndez nació el 30 de marzo de 1987 en Rosario, Argentina. Una ciudad donde el fútbol no es solamente un deporte, es parte de la identidad de la gente. La misma tierra que vio crecer a enormes futbolistas argentinos también fue el lugar donde Hernán comenzó a enamorarse del arco. Desde pequeño le gustaba la tierra y tirarse al piso, dice nuestro protagonista. Así que cuando tuvo la oportunidad en su primer equipo, Alianza Sport, allá con 5 años, no la desperdició y decidió atajar. Y ahí empezaría su amor por la portería. Mientras todos soñaban con hacer goles, él soñaba con evitarlos. Y como miles de jóvenes argentinos, comenzó persiguiendo un sueño que parecía casi imposible: llegar al fútbol profesional. Su formación se dio en las inferiores de Rosario Central, uno de los clubes más tradicionales del país. Pero abrirse camino en Argentina nunca fue sencillo. Y para un arquero, las oportunidades eran aún más difíciles de conseguir. Porque los arqueros no solamente necesitan talento, también necesitan tiempo. Y muchas veces el fútbol no tiene paciencia. Allá en el 2008 debutaría con 21 años de edad ante Racing de Avellaneda. Después de su debut siguió siendo el segundo arquero y por ende teniendo muy pocas oportunidades de atajar. En el 2010 fue uno de los protagonistas del descenso de Rosario a la B. Un golpe para la fanaticada que no olvidaría pronto. A mediados de ese año 2010 sería cedido a Quilmes por una temporada, donde lograba encadenar partidos. Sin embargo, un año después regresaría a Rosario Central, pero no contaría para el primer plantel. Así que a sus 23 años volvería a tener que entrenar con las inferiores, con chicos de 12 y 13 años. Desde luego, un golpe a la moral del arquero. Allá en el 2012 probó suerte en Chile y se quedó en el equipo de Rangers de Talca, pero no sería tomado en cuenta, así que tendría que buscar oportunidad fuera de allí. Pasaban los años y Hernán seguía esperando esa oportunidad grande que no terminaba de llegar. El sueño seguía vivo, pero cada vez parecía más lejano. Y fue entonces cuando apareció una oportunidad inesperada, una oportunidad lejos de casa, lejos de Rosario, lejos de Argentina. Una oportunidad en un país que todavía no imaginaba que terminaría cambiándole la vida para siempre: Ecuador. Este no era un salto fácil, no era un escenario glamuroso que muchos imaginan cuando hablan de carreras profesionales. Era más bien un reinicio, era la última oportunidad para Hernán. Y así, el 18 de enero del año 2012, aterriza en territorio ecuatoriano. Llegó para jugar en Universidad Católica, en la Serie B del fútbol ecuatoriano. Y llegó catalogado como simplemente un extranjero, sin grandes focos, sin portadas y sin promesas. El fútbol ecuatoriano le dio a Hernán lo que en Argentina se le había negado tantas veces: continuidad, minutos y con ello confianza. Y fue ahí donde empezó a construirse algo más profundo que una carrera. Mi gente, ponemos pausa un momentito a la historia del Candado de la Tri para recordarte que si te está gustando el video, si te está pareciendo interesante el contenido, me regales un like, le des a la campanita, te suscribas al canal para recibir notificaciones cuando sigamos subiendo contenido sobre las leyendas del fútbol ecuatoriano, actualidad del fútbol ecuatoriano, actualidad de la Tri. Mi gente, vamos a disfrutar del Mundial 2026 dentro de muy poquito. Sin más, te leo en comentarios, ¿te parece Hernán Galíndez el portero ideal para la Tri en esta cita mundialista?
Sigamos viendo el video de Hernán Galíndez, el candado de la Tri. En la Châteauneuf empezó a consolidarse como un arquero confiable, regular y decisivo. Así, en esa temporada 2012 conseguirían ser los campeones de la Serie B, siendo Hernán Galíndez el mejor arquero del torneo y consiguiendo así su plaza para jugar la siguiente temporada en la primera categoría del fútbol ecuatoriano. Hay carreras que cambian con un fichaje, con un gol o con un título, pero la de Hernán Galíndez cambió de una forma más profunda, cuando dejó de ser visto como un extranjero y empezó a ser visto como parte del lugar. Porque en el fútbol ganarse un puesto es difícil, pero ganarse a una hinchada entera, esa es otra historia. Con el paso de las temporadas en el fútbol ecuatoriano, Galíndez se convirtió en un arquero confiable, de esos que transmiten algo que no siempre se puede medir: la seguridad. Atajadas importantes, regularidad, personalidad bajo los 3 palos, pero sobre todo una sensación clara: cuando él estaba en el arco, el equipo podía confiar. Y eso en el fútbol, mi gente, vale oro. Mientras atajaba cada fin de semana, también construía una vida. Ecuador ya no era únicamente el país donde trabajaba, era el lugar donde estaba formando su hogar. El siguiente paso llegó con algo que siempre marca un antes y un después en la carrera de cualquier futbolista: la nacionalización. A raíz del vuelco de la gente para solidarizarse con las víctimas del terremoto del 2016 que azotó a la costa del país de la mitad del mundo, Hernán se sintió uno más y fue ahí donde decidió convertirse en ecuatoriano. Y tras 3 años de trámites, el 25 de febrero del año 2019 obtenía su nacionalidad y con ello su estatus de ecuatoriano. Este hecho le permitía ser jugador seleccionable, pero cuando apareció la oportunidad de vestir la camiseta de la Tri, también llegaron las dudas. Algunos aficionados se preguntaban cómo un arquero nacido en Argentina podía representar al Ecuador. Y el 5 de octubre del año 2020 recibió su primera convocatoria a la selección ecuatoriana de fútbol. No debutaría al instante. De hecho, tendría que esperar hasta el 23 de junio del año 2021 para debutar ante la selección de Perú por Copa América. A todas las críticas, Hernán respondió con lo que mejor sabe hacer: atajar. Partido a partido comenzó a ganarse el respeto del país entero, no por donde había nacido, sino por cómo defendía el escudo tricolor. Porque representar a una selección no siempre depende del lugar donde naciste, a veces depende del lugar que decidiste defender. Con el tiempo, Galíndez dejó de ser visto como un extranjero, se convirtió en referente, en líder, en una voz importante dentro del vestuario de una generación que volvía a ilusionar a todo el Ecuador. En el año 2022 deja Universidad Católica para irse rumbo a Chile. Lo hace tras 10 años en la Châteauneuf, el club que le dio la oportunidad que necesitaba. Galíndez ya no era solamente un jugador del club, era un símbolo. Fue ahí, en la Châteauneuf, donde encontró estabilidad, donde formó una familia, donde dejó de sentirse extranjero y donde terminó convirtiéndose en uno de los arqueros más respetados del fútbol ecuatoriano. Jugó en Universidad de Chile media temporada, no le fue tan bien, así que decidiría volver a la capital del Ecuador para hacer historia con uno de los equipos más tradicionales del fútbol ecuatoriano, Sociedad Deportiva Aucas. Partido a partido en esa temporada 2022, el ídolo del pueblo fue rompiendo pronósticos, eliminando dudas, superando a rivales históricos y acercándose a algo que parecía imposible, hasta que llegó el momento decisivo: la final contra Barcelona. Sobre sus hombros el peso de la historia, y no defraudó. Le atajó un penal decisivo al Quito Díaz, y cuando el árbitro pitó el final del partido, Aucas se convirtió, por primera vez en su historia, en campeón del fútbol ecuatoriano. Y así, como campeón del Ecuador, Hernán se convertiría en el candado de la Tri para disputar el Mundial de Qatar 2022. El chico nacido en Rosario, el futbolista que alguna vez llegó al Ecuador buscando una oportunidad, ahora iba a defender el arco de todo un país en la máxima cita del fútbol. Y el destino todavía tenía preparado una escena histórica, porque Ecuador iba a disputar el partido inaugural. Ese 20 de noviembre del año 2022, ante los ojos del mundo entero,
Hernán Galíndez ya no parecía un extranjero vistiendo una camiseta. Parecía un ecuatoriano más que había nacido para defenderla. Después de la cita histórica de Qatar, Hernán, ya consolidado, siguió vistiendo la tricolor, convocado a la Copa América 2024 y siendo protagonista en las eliminatorias rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. Desde 2024 volvió a Argentina y hasta la actualidad defiende los colores del Club Atlético Huracán, siendo figura y capitán del equipo de Buenos Aires. Hoy, después de tantos años, Hernán Galíndez ya no necesita demostrarle nada a nadie, porque cada vez que se pone la camiseta de la Tri, Hernán transmite algo que va mucho más allá del fútbol: seguridad, carácter, liderazgo y sobre todo, sentido de pertenencia. Hoy es uno de los capitanes y mientras Ecuador se prepara para un nuevo desafío mundialista, Galíndez está a las puertas de hacer historia, porque si logra defender nuevamente el arco de Ecuador en el Mundial 2026, se convertirá en el primer arquero de toda la historia del país en atajar en 2 Copas del Mundo. Y quizás ahí esté lo más increíble de esta historia, mi gente, que un futbolista que nació lejos de Ecuador terminó convirtiéndose en una parte imborrable de su identidad futbolera. A sus 39 años, Hernán ha disputado 34 partidos con la tricolor, partidos de eliminatoria sudamericana y de Copa Mundiales. Insistimos, si logra atajar en Estados Unidos, México y Canadá 2026, será el primer jugador ecuatoriano de la historia en atajar en 2 Copas del Mundo. Porque hay personas que nacen en un lugar, pero encuentran su verdadero hogar en otro. Y Hernán Galíndez encontró el suyo en el país de la mitad del mundo. Mi gente, esta ha sido la historia del candado de la Tri. Gracias por haber llegado hasta aquí. Likes si te ha gustado. Para mí todo un gusto, un placer. Nos vemos en la próxima. Chao.